Un gusto en poder saludarlos, queridos amigos. Aquí estamos para realizar un repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 8 de este cuarto trimestre de 2021. El título, Escoge pues la vida, un tema hermoso. Pero vamos a tener una palabra de oración antes de introducirnos en el repaso de esta lección. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por los sabios consejos de tu palabra y queremos pedirte que tú nos bendigas al realizar este repaso de la lección de escuela sabática. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este repaso y por supuesto, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, lo esperamos que puedan hacerlo, así entre todos vamos aprendiendo y vamos considerando estas preciosas lecciones de la palabra de Dios. El texto clave de esta lección se encuentra en el libro de Deuteronomio, el libro que estamos estudiando especialmente en este trimestre, capítulo 30, versículo 19, que dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra clave de esta lección es elección. Y vamos a repasar los temas que plantea la lección de escuela sabática, especialmente el capítulo 30 de Deuteronomio, de donde hemos leído el versículo clave. Aquí en esta lección aparecen algunos conceptos, como por ejemplo el tema de las consecuencias a nuestras elecciones, el tema de la predestinación, qué pasa con las personas cuando mueren, el llamado que Dios hace a su pueblo y a cada uno de los seres humanos, y por supuesto la invitación a adorar al único Dios verdadero. Vamos al principio de la lección. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, encontramos el versículo 8 y 9 que dicen lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los primeros capítulos de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, nos presentan ese mundo ideal, es el mundo maravilloso que Dios creó, donde todo era bueno, e inclusive el ser humano era perfecto y sin mancha de pecado. Pero sabemos que después del capítulo 2 de Génesis está el capítulo 3 y allí se narra lamentablemente la decisión del ser humano de desoír el consejo, el mandato del Señor y de tomar del fruto del árbol que el Señor le había dicho que no. Pero aquí en este pasaje que hemos leído, encontramos que Dios puso muchos árboles en el huerto del Edén, pero había un árbol que era bueno a la vista, pero Dios dijo que de ese árbol no había que comer, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios puso este árbol en el huerto del Edén? Primero, tenemos que decir que las posibilidades eran remotas de que el ser humano desobedeciera si pensamos en cantidad de árboles que había en el huerto. Sin embargo, allí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios, así como hablábamos en las lecciones anteriores, hizo al ser humano como un ser moral, como un ser que puede pensar y por lo tanto puede elegir. Dios no creó robots, sino creó seres pensantes y seres con la capacidad de elegir. Lamentablemente, el hombre
decidió tomar de ese fruto y a raíz de ello entró el pecado. Dios le dio la libertad de elegir. Es llamativo que esta elección que Dios le dio a Adán y Eva continúa en el tiempo. Claro, no hay un árbol hoy, no tenemos un árbol prohibido en nuestro jardín, en nuestra huerta o en nuestro vecindario. Pero el llamado a la obediencia sigue estando. Con claridad Dios se manifiesta pidiéndonos que seamos leales a Él. Es llamativo, el capítulo 30, versículo 15, dice lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Las palabras hebreas para bien y mal que se usan aquí en Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 15, son las palabras tov para bien y ra para mal. Estas palabras son las mismas palabras que se emplean en el pasaje que habíamos leído anteriormente, en Génesis capítulo 2, versículo 9, cuando se habla del árbol de la ciencia, del bien, tov, y del mal, ra. Por lo tanto, confirmamos esta idea de que Dios sigue haciendo el llamado a cada ser humano para que pueda ser fiel, para que pueda ser obediente y para que elija el bien y no el mal. Hoy no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero hay otras cosas que se ponen delante nuestro y tenemos que elegir. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para hacer lo correcto. El libro de Génesis no solo nos plantea la existencia del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino también nos plantea la existencia del árbol de la vida. Dios puso un árbol precioso que el ser humano podía tomar de su fruto, y este árbol tenía la propiedad de dar vida. Ahora, cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le privó al hombre de acercarse al árbol de la vida y tomar de su fruto. Puso un ángel allí para proteger y que nadie ingresara a tomar del fruto de este árbol. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, en los 2 últimos capítulos, se habla acerca del cielo nuevo y de la tierra nueva, podríamos decir un nuevo Edén. Los 2 primeros capítulos de la Biblia nos hablan acerca de un mundo perfecto, y los 2 últimos capítulos de la Biblia también nos hablan acerca de un mundo perfecto, ese mundo que Dios prepara para cada uno de nosotros. Interesante también es que en el capítulo 22 se habla acerca del árbol de la vida, y dice allí Apocalipsis que el árbol de la vida estará a disposición de los seres humanos. Ahora, no solo esto, sino que en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, se menciona esta esperanza maravillosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué promesa hermosa! Por lo tanto, nosotros podemos llegar a tener acceso al árbol de la vida. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¿Cómo será eso? Ir y tomar de ese fruto del árbol de la vida, tenerlo en nuestras manos, sentir el sabor de ese fruto delicioso. Apocalipsis dice que las hojas de ese árbol van a servir para la sanidad de las naciones, no va a haber más enfermedad. ¡Ay, ya me dan ganas de estar ahí en ese paraíso y tomar del árbol de la vida, el fruto precioso del árbol de la vida! ¿Qué te parece? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que Él nos ayude para que allí juntos podamos participar de ese fruto maravilloso? Con esto podemos afirmar que Dios trazó un plan para que el ser humano pueda disfrutar la vida eterna.
Y Él planeó esto para todos los seres humanos, para cada uno de los seres humanos, para vos, para mí, para todos. Dios desea nuestra salvación. En el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice así: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí Pablo habla acerca de predestinar. Todos hemos sido llamados por Dios, todos hemos sido considerados por el Señor para que podamos ser salvos. Dios obró un plan especial para nuestra salvación, pero para que eso sea efectivo en nuestra vida, hay algo que nos corresponde a nosotros, y ese algo es aceptar la gracia del Señor Jesús, aceptar a Jesús, creer en Él, creer en sus promesas, creer en su salvación. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios predestinó a todos los seres humanos para que tengan vida eterna, pero es indispensable para esto creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y aquí no hay término medio. El texto clave nos dice elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Elige la vida, es el consejo de la palabra. No hay término medio, hay solamente dos caminos posibles: el que lleva a la salvación aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y aquel que nos conduce a la perdición. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, nos dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy claro. O estamos con el Señor o no estamos. ¿Tenemos a Jesús o no lo tenemos? Si tenemos a Jesús, tenemos la vida. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Cuán necesario es entonces que podamos elegirlo, que podamos aceptarlo como nuestro Salvador. ¿Ya aceptaste a Jesús plenamente como el Señor de tu vida, como tu Salvador personal? Deuteronomio capítulo 30 tiene un mensaje maravilloso para nosotros. En los primeros versículos se manifiesta el interés, el amor que Dios tiene para con nosotros, pero también se deja entrever que Dios conoce el futuro y Él sabe que su pueblo se va a apartar de los principios que Él le ha señalado. Sin embargo, hay una promesa notable. La gracia del Señor se manifiesta aquí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. ¡Qué promesa! Aún nosotros podemos alejarnos mucho de Dios. Podemos alejarnos, ir muy lejos de las cosas de Dios. Pero si nos acordamos de Él y clamamos a Él, Dios nos va a traer del lugar donde nosotros estemos, aunque hayamos ido muy lejos en nuestro camino. Y puede ser que alguien hoy está escuchando y se ha alejado de Dios. Dios te está llamando y Dios puede hacer esa obra maravillosa, porque Él mismo es el que nos busca y el que nos acerca a su trono de la gracia. Dios te está invitando hoy para que lo busques. Claro, esta no es una invitación a alejarse de Dios y a decir, bueno, no importa, me alejo, total, Dios después me va a llamar. No.
No hay cosa más linda que permanecer bajo el cerco protector del Todopoderoso, bajo la influencia maravillosa de nuestro Dios. No te alejes del Señor. Camina con Él, búscalo de todo corazón. En el versículo 9 del mismo capítulo 30 de Deuteronomio, leemos lo siguiente: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere gozarse con nosotros. Dios quiere darnos alegría, quiere que podamos tener esperanza. Dios quiere que nos sintamos plenamente felices, satisfechos. Y eso lo logramos manteniéndonos en comunión con el Señor y por supuesto siendo obedientes a sus mandatos, siendo obedientes. Por eso el Señor dice, no es muy difícil cumplir estos mandatos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Es un mandamiento práctico y qué bueno es tener mandatos precisos, claros para seguir, para poder decidir. Cuántas veces estamos en alguna situación que nos cuesta saber qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué nos conviene más. Pero aquí está clarísimo. Dios nos dice que seamos fieles a sus mandatos y eso es lo mejor para nosotros. Y esto es una cuestión que tiene que ver con la adoración. En definitiva, ¿a quién le rindo culto? ¿Me rindo culto a mí mismo? ¿Desoigo la palabra de Dios? ¿Me uno a la tendencia que hay en muchos ámbitos de nuestra sociedad de decir que no importa lo que hagas, lo importante es que te sientas bien? ¿O seguir otras líneas, aunque uno diga que no tiene que ver con lo religioso, pero sin embargo sí es una devoción a ciertas cosas? Ese es el asunto. ¿A quién le rendimos culto? Deuteronomio nos anima a que le rindamos culto al único Dios verdadero. En el capítulo 30, versículos 17 y 18, leemos lo siguiente: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí está, elige el bien. El Señor sabe que si nosotros somos fieles a sus mandatos, vamos a tener una mejor calidad de vida y por supuesto vamos a estar honrándolo. En el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 9, y en el contexto de la segunda mención de los 10 mandamientos, leemos lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es llamativo encontrar aquí que se hable de Dios como un Dios celoso. Claro, cuando uno piensa en este término en los ámbitos cotidianos del ser humano, es como extraño, pero cuando lo pensamos hacia Dios, en realidad Dios es lleno de misericordia, porque Él amonesta, sin embargo también dice, si te apartas, te voy a traer desde ese lugar para que estés conmigo. Pero si persistimos en estar alejados de Dios y de sus principios, finalmente pereceremos. La advertencia a la falsa adoración no solo está en Deuteronomio, también
Encontramos esto en Apocalipsis capítulo 14. Allí claramente se habla de que aquellos que adoran a lo que no es Dios, a la bestia, se habla allí a la imagen de la bestia, finalmente van a perecer, van a morir eternamente. Y Dios nos llama para que nosotros podamos tener vida. Y aquí hay otro tema interesante que trata la lección, que tiene que ver con la muerte. La Biblia habla finalmente de la muerte eterna. Esa muerte eterna que tiene lugar a partir de la segunda venida de Jesús, a partir del establecimiento de la Nueva Jerusalén en este mundo, en esta tierra. Y es una muerte definitiva, no tiene que ver con un infierno donde la gente se esté quemando por los siglos de los siglos, es de una vez para siempre. La gran noticia es que habrá un gran número de personas que iniciarán la vida eterna con la venida de Jesús, con la segunda venida de Jesús. Eso es maravilloso. Mientras tanto, quienes van al descanso, que fallecen en este mundo, están a la espera. No ascienden al cielo, no hay un alma que ascienda al cielo. Y esto lo vemos claramente en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con Marta, la hermana de Lázaro, Lázaro había muerto, y comenzaron un diálogo, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. O sea, ahora estaba muerto, no estaba en algún lugar por allí, en una estrella, no, estaba muerto. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía claro el concepto de que hay una resurrección y que allí Lázaro se iba a levantar. En el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6 leemos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Con claridad la Escritura, la palabra, nos enseña acerca del estado de los muertos. Algunos consideran el pasaje de Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43, en ese diálogo que Jesús tuvo con uno de los ladrones en la cruz, donde leemos lo siguiente, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tomando este texto, se dice, acá Jesús le está diciendo, hoy vas a estar en el paraíso. En realidad, en el texto original, se lee, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo esa verdad en ese momento, algo que va a suceder en el futuro. Y evidencia clara de que esto se proyecta a la segunda venida de Jesús es el diálogo que Jesús tiene con María, Evangelio de San Juan capítulo 20. Recordamos María que tenía el deseo de ver a Jesús y saber qué había pasado con él. Jesús se le presenta después que él resucitó y le dice lo siguiente a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, si Jesús dice aquí que no ha subido al Padre, ¿cómo podría haber estado con el ladrón en ese momento cuando él le dijo, hoy vas a estar? Este era el tercer día, era el domingo, ya había pasado el viernes, había pasado parte del viernes, había pasado todo el sábado y no se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús indudablemente le estaba diciendo a este hombre que él iba a estar en el paraíso, pero cuando el Señor Jesús venga, seguramente lo llamará a la resurrección para que él pueda estar por siempre con el Salvador. Y el apóstol Pablo lo deja con claridad, Romanos capítulo 6, versículo 23,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Jesús podemos tener vida eterna. Bueno es saber que si alguna persona toma la decisión equivocada de no seguir al Señor, de no aceptar a Jesús como su Salvador personal, aunque el resultado va a ser la muerte, pero esa muerte es una muerte eterna, no un tormento eterno en un lago de fuego interminable. Eso también da paz y habla acerca de la misericordia de nuestro Dios. Como conclusión de nuestro repaso de escuela sabática, podemos leer lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y el llamado del Señor es: elige la vida, elige al Salvador, elige a Jesús, elige ser fiel y obediente, elige adorar al verdadero Dios. Y que cada uno de nosotros pueda ser parte del reino eterno. Podamos estar juntos para adorar a nuestro Dios por la eternidad, teniendo el privilegio de tomar el fruto del árbol de la vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque nos das la posibilidad de elegir libremente. Gracias, querido Señor, porque nos ayudas para seguir el bien y también por tu misericordia, porque aunque nos alejamos, tú nos llamas y nos aceptas. Querido Señor, te ruego que tu gracia nos sostenga de tal manera que podamos elegir la vida, tener vida eterna, disfrutar del fruto del árbol de la vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos encontramos en un próximo repaso de la lección de Escuela Sabática.